El día de hoy estamos viendo el libro de Romanos o la serie del libro de Romanos. Estamos en la sexta enseñanza. Yo sé que vamos pausando porque el título o el tema va cambiando. El tema que estamos viendo el día de hoy es ¿cómo crezco? ¿Cómo le hago para crecer espiritualmente? Esa es la segunda parte. La primera parte lo vimos la semana pasada del capítulo 6 al 7. El día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 8. Todo el capítulo 8 obviamente es largo el capítulo, así que no vamos a leer todos los capítulos. En sus hojas hice un breve resumen de lo que ocupa el capítulo 8. Lo que vamos a hacer es esto, ¿ok? El próximo año vamos a hacer una serie en el 2021, obviamente. Vamos a hacer una serie de solamente el capítulo 8. Vamos a traer unas 10 predicaciones de solamente el capítulo 8, porque hay mucha información. Así que el día de hoy estamos viendo un tema diferente, así que vamos a enfocarnos en este tema más que nada. ¿Cómo crezco? Estaba trabajando esta semana y si ustedes notan ya está un poco frío, llegó hasta los 40 grados y ya todos enchamarrados y todo. Bueno, cuando te pones la chamarra, en mi caso me pongo la chamarra y como que mi estatura se baja, no sé por qué, pero se baja. Bueno, viene uno de mis compañeros de trabajo, somos 5 en total, está el dueño, está el vendedor, están otros 2 y yo. Somos 5. Bueno, los 4 tienen diferentes tamaños, ¿ok? Todos son más altos que yo, obviamente. Mi primo, por ejemplo, es un poco más alto que yo. No mucho, pero más alto que yo. Mi tío está quizá de la misma estatura de mi primo, pero es por los lados quizá es un poco más grande. El dueño, Daniel, ya está grande de edad, así que según él ha crecido, pero ahora está bajando, así que, pero aún me pasa. Bueno, viene el vendedor, Bill, y dice, en un tono de chiste, y dice, en toda mi vida yo he tenido todos los tamaños de ustedes. Cuando tenía 12 años tenía el tamaño de Artemio. Y todos se sueltan de la risa. Y hasta yo. Oye, en otras ocasiones quizá eso me haría sentir mal. Pero ya no, porque ya no me importa tanto el crecimiento corporal de mi persona. No es porque no me importe, sino porque ya no puedo crecer más, ¿verdad? Pero en realidad no me importa tanto. Las cosas físicas no me importan tanto. Yo sé que, como pues dicen, ¿no? La apariencia no importa. Bueno, sí importa, en realidad sí importa, siempre importa. Y aunque diga, no me importa, añado tanto, ¿ok? Porque al final sí importa. Así que, si no me importa tanto, me preguntas quizá, o te preguntas, pues entonces, ¿qué te importa más? Bueno, mi crecimiento o cómo me veo físicamente no me importa tanto. Las cosas de esta tierra, de este mundo, no me importan tanto. Pero sí sabes lo que me importan. Las cosas celestiales, las cosas espirituales. Esas sí me importan. Y es por eso que estamos viendo crecimiento, ¿ok? ¿Cómo crezco? Bueno, el libro de Romanos capítulo 8 nos va a hablar cómo crecer, pero no físicamente, sino espiritualmente. Y es lo que queremos ver, ¿ok? Ok, antes de avanzar, quiero hacerte una pregunta. Esta pregunta es bien importante. Así como estás en tu tamaño espiritual, no sé si tú puedes decir, digamos de 1 al 10, ¿qué tanto has crecido durante tu vida espiritual? No sé cuántos años tienes. Algunos en su primer año crecen así, en su primer año. Desde que se bautizaron hasta cumpliéndose 1 año después, crecen pero a un paso agigantado. Y yo me quedo sorprendido muchas veces y digo, wow, pero es normal, ¿ok? Es muy normal que en tu primer año crezcas rápidamente.
eventualmente, después del primer año, creces gradualmente, más despacio. Ahora, pobres de aquellos que no crecieron en su primer año, porque en los siguientes años van a crecer mucho menos. Así que si tienes un año de bautizado, ponte las pilas. Dice alguien, ponte las pilas, mijito. No, en serio. Si tienes un año de bautizado, ponte las pilas, porque es el momento de crecer a un paso agigantado o a pasos agigantados, porque después vas a crecer gradualmente. Pero la pregunta es esta. En tu crecimiento espiritual, en tu vida cristiana, ¿qué es lo que más anhelas de la vida? ¿Qué es lo que más quieres de la vida? ¿Qué es lo que más deseas de la vida? Porque contestando esa pregunta, vamos a ver y analizar bien si estás viviendo de acuerdo al Espíritu o de acuerdo a la carne o de acuerdo a la ley de Moisés. Porque hay 3 leyes, según Romanos. En los capítulos anteriores vino hablando sobre la ley de Moisés. Nota cómo comienza el versículo 1 al 2 y nos habla sobre otras 2 leyes. Primero, la ley de Moisés. Todos conocemos la ley de Moisés. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Todos conocemos los 10 mandamientos, o mínimo algunos de ellos. Por ejemplo, no robarás. Pero sabes que el problema de la ley de Moisés es que te dicen no robarás, ¿y qué es lo que haces más? Como te han dicho, no robarás, entonces tú quieres, pero es que puedo llevarme este lapicero sin que nadie se dé cuenta. Y entonces como que te tienta la ley de Moisés. O por ejemplo, si, a Adán le dijeron, no tocarás, y Eva obviamente, no tocarás ni comerás el fruto que está en el huerto, porque está prohibido. No lo comerás, no lo tocaréis. Y entonces cuando les dicen eso y como que pasean alrededor del árbol y ven el fruto y tal vez alejan su mirada y ven otros frutos, pero como le dijeron que no coman de ese fruto ni lo toquen, entonces su mirada se vuelve, pero ¿por qué no he de tocar? ¿Por qué no he de comer este fruto? ¿A qué sabrá? ¿Qué pasa si lo como? ¿Realmente muero? Entonces como que la ley de Moisés es lo que hace, te tienta a que hagas lo que te dijeron que no hagas. Y ese es un problema. Y vimos la semana pasada que por nosotros mismos es imposible comenzar una relación con Dios, pero también mantener la relación con Dios y hacerla crecer es imposible por nosotros mismos. Pero ahora sí, lee versículo 1 y 2 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque por Cristo Jesús es por quien comenzamos esta relación con Dios. Sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, nota, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero nota después, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí se nos introduce otras 2 leyes aparte de la ley de Moisés. ¿Qué son qué? La ley del Espíritu y también ¿qué? La ley de la carne. Mira, alguien lo puso de esta manera. La ley de Moisés tiene el derecho, pero no el poder. La ley de la carne tiene el poder, pero ningún derecho. Pero la ley del Espíritu tiene ambos, el derecho y el poder. Y todos los que han sido bautizados han pasado de muerte a vida. Se han alejado de la ley de la carne, pero también de la ley de Moisés, porque tienen una ley vigente en su vida, la ley del Espíritu. Ok. Entonces la pregunta, ustedes pueden decir, pero ¿por qué si estás hablando de crecimiento, por qué nos hablas de estas 3 leyes?
de la ley de la carne, de la ley de Moisés y de la ley del Espíritu. Por eso mismo, por el crecimiento. Porque, recuerden, por nosotros mismos es imposible que crezcamos espiritualmente delante de Dios. En otras palabras, por nosotros, por mí mismo, es imposible que yo haga crecer la relación que tengo con Dios y yo. Es imposible. Por Jesús se comienza esta relación entre Dios y yo. Pero por el Espíritu, no solamente la mantengo, sino que la hago crecer. Entonces, el Espíritu es el que nos ayuda a hacer crecer nuestra relación con Dios. ¿Cómo es que vas a crecer espiritualmente? Por medio del Espíritu. No por ti, por medio del Espíritu. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿cómo entonces le hago? ¿Qué hago para crecer espiritualmente? Si es por el Espíritu y el Espíritu de Dios me va a ayudar a crecer, ¿cómo le hago yo? Bueno, ¿sabían que Romanos mismo nos dice cómo le debemos hacer? Nota los versículos 5 y 6. Romanos 8, 5 y 6 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Obviamente, todos los que no han sido bautizados, las cosas espirituales les son locura. Todas las cosas espirituales son locura. Pero los que ya han sido bautizados han recibido el Espíritu de Dios en su vida, en su cuerpo, porque el cuerpo llega a ser el templo del Espíritu de Dios o la casa del Espíritu. Así que ya no piensan en las cosas de la carne. Y ahí lo que les decía, las cosas terrenales, las cosas de la carne, incluyendo físicas, ya no me importan tanto. Yo sé que son importantes aún aquí en la tierra, pero ya no me importan tanto. ¿Por qué? Por esta razón. Pero los que son del Espíritu, sigue diciendo, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que si quieres tener vida y si quieres tener paz, ¿en qué debes ocupar tu mente? En las cosas del Espíritu. Y solamente de esa forma vas a poder crecer más y más y más espiritualmente. ¿Cómo? Ocupando tu mente en las cosas espirituales, en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios. Ahora, pregunta. Si te haces un examen personal durante toda la semana, 7 días, 24 horas al día, cada día de los 7 días, en todas esas horas, ¿cuántas horas o cuánto tiempo te ocupaste en tu mente? ¿Cuánto tiempo pensaste en las cosas del Espíritu? Puedes decir 1 hora al día, o puedes decir solamente el miércoles que la iglesia se reunió, porque en todas las demás horas se me olvidó, a mí se me olvidan las cosas. Y yo ya estoy viejo y se me olvidan las cosas. Yo sé que no parezco, ¿no? Viene una señora y me dice, ¿cuántos años tienes? Le digo, 40. Y me dice, oh, pareces de 22. Digo, gracias, usted parece de 15. Oh, viene otra señora, anciana, y me dice, don. Y después se corrige y dice, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué don, jovencito? Le digo, gracias señora, usted sí sabe mucho de la vida. ¿Cuántas horas pensaste en las cosas del Espíritu? ¿Cuántas? ¿Cuánto tiempo? ¿Todo el día? Porque es la única forma de activar el Espíritu para que te ayude a crecer. Es la única forma. No hay más. Ok, les voy a dar algunas ideas de cómo uno puede pensar su mente en las cosas del Espíritu. Ok, he aquí las ideas. Querer ser más como Jesús
es ocupar tu mente en las cosas del Espíritu. Ahora, para eso tienes que averiguar y tienes que leer y tienes que escudriñar las Escrituras para saber y conocer más de la vida de Jesús. ¿Y cómo pensaba Jesús? ¿Por qué hacía lo que hacía? ¿Qué es lo que decía? ¿Cómo enseñaba? ¿Cuáles eran, quizás, más allá profundamente, cuáles eran sus costumbres? ¿A los cuántos años comenzó su ministerio? ¿Con quiénes se rodeaba? Con los que se rodeaba o con los que se hacía amigos, ¿ellos le decían lo que él tenía que hacer o él les decía lo que ellos tenían que hacer? ¿O cuál era su convivencia con ellos? Ser más como Jesús es conocer la vida de Jesús y querer ser como Jesús. Eso es ocuparte tu mente en las cosas del Espíritu. Aquí están otras cosas más, ¿ok? Por lo tanto, obviamente, tu actuar, tu hablar te va a delatar. Otro ejemplo. Viene un jovencito y que ya conozco por varios meses y me dice, yo sabía que tú eres cristiano. Y yo me quedo así como, all right. Muy bien. Por fin alguien se da cuenta por mis acciones o tal vez por mi hablar, ¿no? Por lo tanto, le pregunto, ¿y qué me delató? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo es que te diste cuenta? Y viene y me dice, por el pescadito que tienes atrás del carro. Y yo, oh, man. Oh, man. Ser espiritual te va a delatar. La gente va a notar que realmente eres cristiano. Construir tu familia para Dios. Construir la familia para Dios es otra de las formas de cómo podemos pensar en las cosas del Espíritu. ¿Cómo? Mira, gracias a Dios que toda mi familia, digamos mis padres, mi familia directa, ¿ok? Mis padres, mis hermanos y mis hermanas, conocen el Evangelio y son parte del reino de los cielos, ¿ok? Todos se han bautizado, todos, desde el menor hasta el mayor. Mis padres también. Pero ¿sabes cuánto tiempo tomó para que, por ejemplo, mi madre se bautizara? Desde que yo me bauticé, no cesaba de orar para que toda mi familia en algún momento llegara a ser parte del reino de los cielos. Yo no cesé, no paré. Pero tomó aproximadamente 5 años para que mi madre se bautizara. Un poco más, pero redondeando aproximadamente 5 años. ¿Saben que mi hermano mayor, Leo, yo pensé que, yo creo que él va a ser la persona más difícil para que crea y sea parte del reino de los cielos. Pero ¿sabes cuánto tiempo tomó? Aproximadamente 10 años. Desde que yo me bauticé, para que él se bautizara. Pero nunca paré de orar. Nunca paré en pensar en las cosas espirituales. Se bautiza Leo y yo pienso y digo, wow, mi hermana mayor es la que más difícil va a ser para que crea en el Evangelio y para que sea parte del reino de los cielos. Pero ¿sabes cuánto tiempo pasó? Aproximadamente 20 años. Desde que yo me bauticé. Pero en todo ese tiempo, nunca paré de orar por mi familia directa. Pensar y querer que tu familia directa sea parte del reino de los cielos, se requiere paciencia, oración y traerles el Evangelio, obviamente. Pero se requiere mucha paciencia, mucha oración y tu mente siempre estar ocupado en las cosas espirituales. Gracias a Dios que ahora
mi familia directa, todos han sido bautizados, han creído en el Evangelio, se han bautizado y son parte del reino de los cielos. Ahora, pueden preguntarme, ¿y ahora qué piensas? Porque si tu familia ya es parte... Bueno, ahora oro por las familias de cada uno de ellos. Porque me gustaría que sus familias... ¿Saben que uno de los mayores ejemplos es Esaú? Toda su familia está aquí. Su esposa, todos sus hijos están aquí. Mi oración es que ellos permanezcan. Y aunque Esaú crezca, y aunque ellos se casen, que ellos permanezcan. Porque me gustaría que sigan siendo parte del reino de los cielos. Que se bauticen, pero también por la familia de Oli, por la familia de todos mis hermanos. Que lleguen todos al conocimiento de la verdad. Que crean, que se bauticen, que sean parte del reino de los cielos. Eso es ocupar tu mente en las cosas espirituales. Ser como Jesús, construir una familia para Dios, pero también poner tus dones a trabajar para el reino de los cielos. Mira, todos tenemos dones, habilidades, qué hacer, qué poder hacer. A mí, por ejemplo, me gusta bastante la alabanza, me gusta. Y por eso enseñamos música, enseñamos cómo dirigir, enseñamos cómo cantar. Por eso, porque a mí me gusta y creo que lo puedo hacer, aunque obviamente no puedo cantar tan bien como ustedes o como muchos de ustedes. Pero si tengo esta habilidad para enseñar música y cómo alabar a Dios, lo voy a hacer. Y nadie me va a detener. Porque si es mi don, lo quiero compartir con ustedes. La pregunta sobre los dones es esta. ¿Cuál es tu don? Y lo estás usando para el reino de los cielos, porque todos tenemos diferentes dones. Ahora, yo no he visto mucho que todos traigan sus dones a la presencia de Dios, al servicio de Dios. Pero me gustaría ver que todos pongamos nuestros dones a trabajar para la gloria y la honra de Dios. Eso es ocuparse en las cosas del Espíritu. Y son las cosas que te van a ayudar a crecer más y más y más. De otra manera te vas a quedar estancado porque lo más probable es que estás pensando en las cosas de la carne y no en las del Espíritu. Un último ejemplo, ¿ok? Y lo más probable es que ya voy a terminar porque mi tiempo se ha terminado. Un último ejemplo. Tener un deseo ardiente por el regreso del Señor Jesús es poner tu mente en las cosas espirituales. ¿Cómo así? ¿Por qué el regreso del Señor Jesús? Bueno, si estás esperando y tienes el deseo que el Señor Jesús vuelva otra vez y pronto, le vas a esperar, pero trabajando. Le vas a esperar, pero amando a Dios con pasión. Le vas a esperar, pero en santidad. Y esperando que hoy regrese, no mañana, hoy. Y viviendo cada día como que si es el día de la venida del Señor Jesús. Eso es poner tu mente en las cosas del Espíritu. Y son las cosas que te van a ayudar a crecer. Recuerdan que cuando ponemos nuestra mente o cuando nos ocupamos en las cosas del Espíritu, son las cosas o es aquello que trae vida y paz. Una vida no solamente aquí, paz, no solamente en esta tierra, sino una vida eterna que traspasa los cielos y paz eterna. ¿Quién no le gustaría tener paz? ¿Quién no le gustaría tener vida? Todos, yo creo que todos, yo quiero. Por lo tanto, ocupemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Así que lo primero, si no te has bautizado y no has recibido el Espíritu, el cual nos ayuda y nos da vida, ¿por qué no lo haces el día de hoy? ¿Qué esperas?
¿Quién te puede separar del amor de Dios? ¿Quién? Nadie. Dios ya nos ha amado tanto que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Imagínate, Jesús es el único Hijo de Dios y aún así dijo Dios, quiero que tú mueras para que ellos sean mis hijos adoptivos. ¿Te imaginas? Nos prefiere con vida a nosotros y le dio muerte a su Hijo. ¿Cuál va a ser tu respuesta a ello? ¿Cuál es tu reacción a ello? Ojalá que entiendas que el amor de Dios es inmenso y que envió a su Hijo para que muriera por nosotros y nos diera vida. Himno número 147, Él es digno.